Hola, espero que se encuentre muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los conceptos geométricos básicos. Primero que todo definamos geometría. Es geo, que significa tierra, y metría, que significa medir. O sea, medir la tierra. Vamos a empezar con los conceptos básicos. El punto. Solo tiene posición, no tiene ni ancho, ni espesor, ni longitud. Se representa con un puntito y se denota simbólicamente por medio de letras mayúsculas. Veamos estos dos ejemplos. Tenemos el F y el B, punto F, punto B. La recta. La recta se extiende indefinidamente en ambos sentidos. La representamos simbólicamente con letras minúsculas o con dos puntos contenidos en ella y una línea en dos sentidos en la parte superior. Pueden ver ahí la parte simbólica, como la recta MN o NM son la misma cosa. Ahí tenemos la recta L usando letras minúsculas y la recta N. Plano. Los planos suelen representarse por medio de una figura geométrica de cuatro lados y lo denotamos con tres puntos que pertenezcan al plano o con letras del alfabeto griego. Veamos algunos ejemplos. Si me dicen la punta fina de un lápiz, nos da la idea de punto. Si nos dice el filo de una hoja de afeitar, nos da la idea de recta. Una hoja de papel nos da la idea de plano. El pliegue de un trozo de papel doblado nos da la idea de recta. El borde de una regla nos da la idea de recta. La pantalla de un televisor nos da la idea de plano. Un grano de sal nos da la idea de punto. Una cancha de básquetbol nos da la idea de plano. Otro ejemplo. Tenemos esa figura. Lo primero que me preguntan es cuál es el nombre del plano. Colocamos el nombre de la letra griega que tiene. Posteriormente nos preguntan cuáles son las dos formas de representar la recta. Ahí podemos ver que podemos usar la letra minúscula M o las letras R y A con su correspondiente símbolo. ¿Cuántos y cuáles puntos hay representados en el plano? En ese caso vemos que hay 4 puntos. Son el A, el C, el R y el W. La M no es un punto, es el nombre de la recta. Vean que está minúscula. ¿Es posible trazar una recta que pase por los puntos C, R y W? Sí, están alineados. Siguiente pregunta. ¿Es posible trazar una recta que pase por los puntos C, W y A? En ese caso, sería imposible hacer una línea recta que pase por esos tres puntos. Subconjuntos de la recta. Vamos a empezar con rayo. Es una parte de la recta que se extiende en una sola dirección y queda a algún lado de un punto llamado origen, señalado sobre ella. Los rayos se denotan simbólicamente escribiendo primero el origen, luego el punto por donde pasa y una rayita encima con un punto relleno. Acá en el dibujo podemos observar cómo tenemos representado el rayo PQ. El punto P es el origen, pasa por el punto Q y simbólicamente se escribe primero la letra del origen P con el punto relleno y pasa por el Q con la flecha. Acá podemos ver otro ejemplo, como tenemos el FG, cuyo punto de origen es el F y pasa por el punto G. Cabe mencionar que el sentido geométrico no tiene relación con la simbología, aunque el rayo vaya hacia la izquierda, la simbología se pone siempre hacia la derecha. Primero el punto de origen, después el punto por donde pasa. Ahora, ese punto de origen, si no lo tomamos en cuenta, se recibe el nombre de semirrecta. Es un rayo que no contiene su origen. En este caso, el punto P tiene una bolita vacía.
se pone el punto P con bolita vacía y por donde pasa. También aquí tenemos otro ejemplo de la semirrecta KM, que el punto K es el punto frontera u origen y pasa por el punto M, pero esa K lleva bolita vacía. Segmento. El segmento consiste en cortar una recta en dos partes. Tenemos acá representados el segmento AB o BA, es lo mismo. Acá tenemos el segmento LK o KL. Cuando nos referimos a la medida de un segmento, agregamos una M antes de la simbología. Esa M significa medida. Veamos unos ejemplos. Tenemos el siguiente dibujo. Me preguntan por el nombre de 4 puntos. Hay muchos. Yo escogí el P, el J, el C y el B. Por ejemplo, escriba el nombre de 2 rectas. Voy a representar esas 2. Sería la recta EB y DJ. Luego, escriba el nombre de 2 rayos. Voy a representar esos 2. Entonces escribimos EG y OC. Escribe el nombre de 2 segmentos. Hay muchos segmentos. Por ejemplo, vamos a tomar el PO y el AJ. Pero hay muchos más. Ahora vamos a ver las relaciones entre puntos, rectas y planos. Iniciando con puntos colineales. Es cuando tenemos 3 o más puntos que pertenecen a una misma recta. Están alineados. Su simbología es colocar un guioncito en medio de las letras. A, B, C significa que el A, el B y el C están en una misma recta. Son puntos colineales. En caso de que no pertenezcan a una misma recta, llamamos puntos no colineales, como el caso de R, el Q y el P. Puntos coplanares son aquellos puntos que pertenecen a un mismo plano. Ejemplo, el ABC en el dibujo de la izquierda tenemos que son puntos coplanares, mientras que el PQ están en un plano, pero el R está fuera de ese plano. Entonces son puntos no coplanares. Rectas paralelas. 2 o más rectas paralelas son si siempre están a la misma distancia, o sea, no se intersecan, nunca se cortan. Simbólicamente usamos 2 barritas verticales y los nombres de las rectas. En este caso tenemos la recta MN, que son paralelas, y las rectas AB y CD, que son paralelas, con su correspondiente símbolo en medio de cada de las rectas. Perpendiculares. Rectas perpendiculares son cuando se cruzan formando un ángulo de 90. Ese símbolo que usamos es como una T al revés. Ahí tenemos un ejemplo de la recta M y la N que se cruzan en un ángulo de 90 y las rectas AB y CD que también se están cruzando en un ángulo de 90. Si las rectas se cruzan en un ángulo diferente a 90, se llaman rectas concurrentes. Es el caso de las rectas O, M y N. También reciben el nombre de rectas oblicuas. Los segmentos congruentes son segmentos que tienen la misma medida. Ejemplo, tenemos el segmento AB y el CD. Entonces, si los dos segmentos tienen la misma medida, veamos acá la simbología. Dice, la medida de AB es igual a la medida del CD. Entonces se dice que son congruentes. Aprendámonos ese término. Congruente significa igual medida. Punto medio de un segmento. Como su nombre lo indica, es un punto que está a la mitad del segmento y lo divide en 2 segmentos congruentes. En este caso tenemos que el M es el punto medio, entonces el segmento PM va a medir lo mismo que el MQ, que es la parte simbólica que ustedes logran ver acá a la derecha. Si una recta y un plano no se intersecan, entonces la recta es paralela al plano. Usamos el símbolo de paralelo. Por ejemplo, ahí tenemos la recta M y el plano alfa. La recta M está como
por encima del plano. En este caso, no se intersecan, entonces son paralelas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en una habitación con la línea que forma el cruce entre el cielo raso y la pared y el plano del piso. Observarán que nunca se tocan y son paralelos. Esa recta es paralela al plano del piso. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una línea recta que no es paralela al plano del piso? En este caso, la línea recta y el plano se intersecan en un punto. Entonces, la simbología es el nombre de la recta, el símbolo de intersección, que es como una U al revés, el nombre del plano, y es igual al punto M, que es la intersección. ¿Cómo podríamos ver eso? Igual, volvamos a la habitación. Tenemos los cables que sostienen las lámparas, que es representados por una recta, y el plano del cielo raso. Podemos ver entonces cómo la intersección de una recta y un plano es un punto, o sea, donde está sujetado el cable en el cielo raso. Ahora, ¿qué pasa si los planos no se intersecan? Se dice que esos planos son paralelos. Dos planos paralelos es cuando están siempre a las mismas distancias. Por ejemplo, acá tenemos en el dibujo el plano alfa y el beta que no se intersecan. Su simbología es, usando el símbolo de paralelismo, es alfa paralelo con beta. Un ejemplo de esto, volviendo a la habitación, es el plano del cielo raso con el plano del piso. En ese caso, los dos planos son paralelos. ¿Qué sucede si los planos no son paralelos? Bueno, en este caso los planos se intersecan en una línea recta, como podemos ver en la figura. La simbología sería de esta forma. El nombre del plano alfa, intersección con el plano beta, es igual a la recta L, que es esta que está acá representada. Un ejemplo de esto, volvamos a la habitación, es cuando tenemos dos planos que se intersecan. Veamos, por ejemplo, el plano del cielo raso, el plano de la pared, y la intersección sería la recta que está en color rojo. Veamos algunos ejemplos. Dice el primero, el plano alfa interseca el plano beta en AB. Entonces es dos planos intersecados en una recta. Es el caso de alfa intersección beta es igual a la recta AB. Veamos el segundo. La recta B es paralela al plano alfa. Eso es cuando tenemos una recta que no toca el plano. Usamos el símbolo de paralelo. Sería entonces esa opción, B paralelo a alfa. Ahora, tenemos una recta que no es paralela al plano. La recta y el plano tienen un punto en común. Ese es el caso cuando la recta toca el plano en un punto. O sea, usamos el símbolo de intersección y eso es igual a un punto. Sería ese caso. AB, recta B, intersección con el plano beta, es igual al punto B. Ahora tenemos un plano que es paralelo a otro plano. Dos planos paralelos, usamos el símbolo de paralelismo entre las dos letras griegas, alfa paralelo a beta. La recta B pertenece al plano alfa. Entonces tenemos que ese símbolo de este símbolo significa pertenece. En este caso tenemos una recta que está dibujada dentro de un plano. Este símbolo significa pertenece. M es punto medio de FG. Volvemos. Recuerden que la M divide el segmento FG en dos iguales. La simbología sería esta. Que la medida de la F a la M, o sea, del extremo al punto medio, es igual que la medida del punto medio al otro extremo, que sería esta simbología que ustedes ven acá. Llegamos hasta acá, muchas gracias por poner atención y nos vemos en un próximo video.